Bienvenidos a este canal de YouTube donde encontrarán distintas historias. Mi nombre es Milagro Sofía. El día de hoy contaré la segunda parte de la historia de Sarah Helen. Y si aún no has escuchado la primera parte de esta historia, te invito a visitar mi perfil, donde encontrarás en unos 2 o 3 videos anteriores la historia de Sarah Helen. Para hacerte resumidas cuentas, te diré que Sarah Helen fue acusada de brujería, de hechicería por los años 1900 en el pueblo de Blackburn, en Inglaterra, y fue condenada a muerte. La clavaron con una estaca en el corazón y además prohibieron de que sus restos fueran enterrados en Blackburn o al alrededor. Le entregan a su esposo, ¿no?, lo que quedaba de ella, y le dicen que estaba prohibido de enterrarlo por esos lugares. Es más, le prohíben enterrarlos por alguna parte de Europa. Fue así que increíblemente él se sube a un barco, empieza a navegar y llega hasta el puerto de Pisco, donde entierra los restos de su mujer y se devuelve a su país. ¿Te suena creíble esa historia? Pues la verdad a mí no, me quedé algo inconforme, con una especie de sinsabor, y dije, algo oculto está aquí, y me puse a investigar más al respecto. Pero vayamos desde el punto de quién era Sarah Helen, a qué se dedicaba exactamente. Bueno, Sarah Helen era una ama de casa. Lo que sí es que tenía muchos conocimientos en la parte herbolaria. Ella podía recomendarte, curarte de alguna enfermedad a través de las hierbas, algo que tal vez la tuvo en alerta a la gente que vivía a su alrededor. Pero lo que aparentemente podría haber generado mucha más alerta y suspicacia era el hecho de que se dice que ella consumía sangre, ¿no? Y muchos lo asocian o piensan de que, entonces era porque seguro, por eso dijeron que era hasta la amante de Drácula, ¿no? Y que ella había viajado hasta Transilvania a encontrarse con Drácula, y que después de eso, de haber sido su amante, ella también se convirtió en una vampira más, y por eso consumía sangre. Pero dejándonos llevar por la historia, en la antigüedad se consumía sangre. Se dice que en la época de gladiadores, en el antiguo Egipto y más, las personas buscaban consumir la sangre de estos gladiadores porque sentían que podían adquirir así su fuerza. También se dice de que la sangre, el hecho de ingerir sangre, contribuía con personas que sufrían de tuberculosis y también de epilepsia. Por eso podría ser de que una de las razones de que Sarah Helen consumiera sangre era porque tal vez padecía de alguna de estas dos enfermedades. Si dicen que era una mujer bastante callada y reservada, pero que era algo puntual en el hecho de poder sanar a las personas, podría ser porque tal vez atravesaba por el tema de la epilepsia. Al día de hoy hay países como por ejemplo Bolivia, donde venden los murciélagos, venden la sangre de murciélago precisamente para las personas que sufren de epilepsia. Entonces ese sería como un primer mito derribado, tal vez podríamos decirlo de esa manera. Otro segundo punto importante es dónde nació ella. Bueno, ella nació en Blackburn, que fue una ciudad pequeña pero importante en Lancashire, en el negocio de la lana. Se dice que tejedores flamencos se asentaron en la zona durante el siglo XIV y contribuyeron a desarrollar la textilería en lana de la región. El inventor de la primera máquina tejedora vivía allí y se llamó James Hargreaves. ¿Y por qué es tan importante este punto? Ya lo vas a entender. Porque el trabajo textil daba empleo a mucha gente que migraba desde las zonas campesinas para emplearse en estos trabajos, en estos menesteres. Y por supuesto las condiciones de los trabajadores eran realmente terribles, ¿no? Trabajaban, dice, más de 10 horas diarias, y en el mismo lugar donde trabajaban estaban todos hacinados y dormían, incluso adultos y también niños tenían que laborar, y todo era por un salario muchísimo menor. Y justo por esos años, por el año 1897, aparece el famoso libro Drácula, de parte de Bram Stoker. Un libro que en un inicio se creyó que no iba a tener pues ninguna especie de repercusión, ¿no? Que iba a ser algo bastante frágil, bastante insípido para la gente de ese entonces. Es más, de parte de los grandes literatos, esta obra no tuvo ningún buen recibimiento porque se veía bastante fantasiosa. Podríamos decir que dentro de los párrafos que uno puede observar en este libro, se observa parte de la historia de Sarah Helen. Claro, no dicha con su nombre, ¿no?, porque estamos hablando de años antes a lo ocurrido con ella, que aparentemente fue en el año 1913 y este libro salió en el año 1897, pero da a llegar a historias así.
de mujeres que se dedican a la brujería, de mujeres que llegan a ser amantes del conde Drácula, de mujeres que son encantadas y productos de una noche de pasión con el conde Drácula terminan siendo ellas también como sucesoras de las creencias o de los poderes que tienen ellos, y que mujeres que consumen sangre y mujeres que son condenadas a recibir una estaca en el corazón. Entonces parece que ese guión puesto para Sarah Helen en algún momento habría sido parte de esta obra de Stoker. El tiempo nos hará ver, o la pregunta sería saber por qué y sobre todo para qué. Y buscando en la información, escarbando en cosas que sucedieron en nuestro país en el año 1993, lo que pude encontrar es la aprobación por referéndum de la constitución política de ese año, dada por el señor Alberto Fujimori, quien había dado un golpe de estado en el año 1992. ¿Recuerdan eso? Y a partir de esa constitución del año 1993, Fujimori vendía todas las empresas públicas, un aproximado de 200 empresas a los extranjeros, y se las vendió, como dirían, a precio de regalo. Se les otorgó, dice, un monopolio por 4 o 5 años. Entonces, esas cosas parece que eran lo que se quería tapar con el escándalo de Sarah Helen. Recuerden que esto se da el 31 de octubre y en junio del año 1993 se da todo este escándalo, ¿no? De las personas en Pisco, de esperar con crucifijos, de creer que vendría una resurrección, de que se destaparía la maldad por parte de Sarah Helen, que había prometido volver y vengarse. Pero ¿quién sería la cabeza macabra para poderse inventar semejante historia, ¿no? Y cautivar y tener encantados con ese tipo de sucesos a las personas, a los peruanos de ese entonces? Eso sí es algo que aún no he podido descubrir, pero tú, ¿quién crees que fue? Y para poder alimentar este escándalo, este suceso, en este año 93, en un programa de Cristina Saralegui en Estados Unidos, se habló de Sarah Helen y de su vuelta a la vida para vengarse. La mayoría de los ciudadanos de Pisco vigilaron su tumba, incluso pusieron puestos de vigilancia para alertar cuando Sarah Helen resucitase. Absolutamente todo el pueblo se concentró en la plaza, armados de crucifijos y agua bendita para luchar contra la vampira, si es que ésta llegaba a salir de su tumba y poder defenderse. Pero aquí también hay algo muy importante. Se dice que John Roberts llega acá, ¿no? Por el mar, llega con los restos de su difunta, busca, sí, ¿dónde lo entierro? Y llega supuestamente a Pisco y entierra los restos. No sería tanto así. El señor John Roberts ya había estado en el Perú. ¿Y por qué razón habría llegado aquí? Porque uno de sus hermanos pertenecía a una empresa algodonera que tenía sede exclusivamente en Pisco, y él era como una especie de gerente. Según lo que yo pude investigar, John Roberts y Sarah Helen se llegan a casar en el año 1892. Y espero que me puedan seguir la secuencia. Recuerden que su muerte fue en el año 1913. Para el año 1901 se realiza un censo donde se revela que ellos vivían en una calle de Isherwood y que tenían 2 niños. O sea, esto sí está sustentado porque existió un censo por ese entonces, ¿no? Sus hijos se llamaron William, quien nació en el año 1893, un año después de que se casaron, y Frank, que había nacido un año antes. O sea, Frank fue su primer hijo y el segundo hijo fue William. Entonces, Robert y Sarah vivían de ser pensionistas. En este mismo año, el hermano menor de John Roberts, que fue Tomás, deja su trabajo como encargado de la tejeduría en St. Paul para asumir una posición similar en una algodonera, la que les decía aquí en Pisco. 3 años después de que Tomás llegara aquí a Perú, pues su mujer también llega a trabajar con él y toman una asociación con un hombre inglés en el comercio de aceite de semillas de algodón. Incluso el hermano de John Roberts, Thomas, llegó a dar una entrevista para el Blackburn Weekly Telegraph acerca de cómo era la vida en Perú. Quiere decir que nuestro país no era muy ajeno a la vida de ellos. Y ya para el año 1911, el que entraría en nuestro país sería John Roberts para ir
exclusivamente pues a la empresa donde estaba laborando su hermano. Al parecer a Thomas le estaba yendo muy bien, entonces necesitó de alguna forma la ayuda, ¿no? O tal vez era como una oportunidad laboral para John Roberts. Y bueno, él empieza a llegar a Perú a partir del año 1911. Después, aparentemente unos meses después, se llega a regresar a Blackburn y para el año 1912 regresa, esta vez acompañado de Sarah Helen, y ambos dejan encargados a la hermana de Sarah Helen a sus dos pequeños, tanto a William como Frank. Lo que sí podría ser creíble de la historia que nos quieren vender es que Sarah Helen habría llegado a nuestro país embarazada y por eso es que se encontró una carta de defunción en la municipalidad de Pisco donde se dice que ella muere pues 6 días después de haber dado a luz a su último hijo. Y para poder sustentar un poco más esto, el hecho de que Sarah Helen vivió en nuestro país y al parecer su esposo también trabajó aquí y la familia de John Roberts también trabajó en una algodonera aquí en Perú, ¿no? Y Sarah Helen al parecer habría dado a luz a su último hijo. Lo que sí es algo de lo cual no he podido encontrar ningún tipo de información es sobre este último hijo y también sobre qué fue lo que pasó con John Roberts. Aparentemente John Roberts, después de enterrar los restos de ella, ¿no? Y también si es que de verdad es que están todavía los restos ahí y si no es que él las haya repatriado hacia su país, que si recuerdan o si ven en el video, en el primer video, un señor pasa y nos comenta eso y dice, ella ya no está acá, sus restos regresaron a Europa, ¿no? No sé si recuerdan esa parte, espero que lo puedan ver en el video porque creo que yo ya lo tengo eliminado. Pero hay una parte donde alguien nos señala eso, ¿no? Y podría ser coincidente, porque si su esposa llega a morir aquí, él puede ser que haya regresado con los restos de su amada para ser enterrados en su lugar de nacimiento. Y también porque estoy tan segura de esto. Bueno, no estoy segura de que se haya llevado los restos, pero sí estoy segura de que falleció ella aquí en Perú. Porque en el Northern Daily Telegraph, que es un medio de comunicación que manejaban ellos por ese entonces, pues se llega a dar estas columnas, ¿no?, necrológicas que señalan que el 9 de este mes, o sea, el 9 de junio, en Pisco, Perú, Sarah Helen, la amada esposa de John Roberts, murió a sus 42 años de vida. Como dicen por ahí, ahora la pregunta cae madura. ¿Por qué inventaron este psicosocial? ¿O quién armó esta historia? Tiene que ser alguien, uno, que sea erudito, que lea mucho, para haber llegado hasta la historia de este autor Stoker con su libro Drácula. Segundo, tiene que ser alguien que haya, no sé, investigado tal vez o preguntado si es que habían por ahí algunos murmuros de historias o que haya llegado tal vez a su oído, ¿no? Cierto mito, cierta cosita ahí y esta persona lo haya agrandado para tapar algún fin, sobre todo al parecer político en nuestro país. ¿Quién sería esa persona? ¿Quién tendría tremendo cerebro, tremenda capacidad? Bueno, eso queda en el aire. Eso queda a tu criterio. ¿Tú qué dices? ¿Quién fue? ¿Fue producto de un psicosocial? ¿Qué se quiso hacer en el Perú? ¿Solamente tapar la información de todo lo que se venía escondiendo en la Constitución de ese año? ¿O qué más se quiso tapar? ¿Y cómo se pudo inventar toda esta magna historia? Y cómo el día de hoy, claro, la ciudad de Pisco le saca mucho provecho. Recordemos que en ese video donde yo voy hay muchísimas placas. Incluso hay levantado una capilla que los mismos creyentes han levantado para Sarah Helen cuando de repente ni siquiera están sus restos ahí. Sin embargo, esa capilla existe en ese lugar. Aparte, todos los años, o sea, imagino, por lo que entendí esa vez, los 31 de octubre, el Día de la Madre, ¿no? Y hasta la fecha aparentemente de su cumpleaños consumen las rosas, consumen, no sé, el hecho de hacer nuevos adornos, nuevas placas, y todo eso ¿a quién le conviene? Hoy en día le conviene a Pisco. Le conviene a ese cementerio, le conviene ese lugar, porque de alguna forma las personas ganan de eso, ¿no? De realizar esos arreglos, de realizar esas cosas, y sobre todo porque queda en las personas que creen en los supuestos milagros dados por ella, pues alimentan. Ustedes saben que el boca a boca es la mejor publicidad que uno puede llegar a tener. Y por esos años también ayudó a tapar alguna información de la cual ya no se escarbó mucho.
como fue la Constitución de ese año. Pero quisiera saber tu punto de vista. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué información se quiso tapar? Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Por favor, no olvides suscribirte a este canal. Y por favor, déjame tus comentarios porque quiero leerte, saber tú qué opinas y poder debatir. No olvides también seguirme en Instagram. Y recuerda que todos los días tengo un programa musical en TikTok. Me encuentras en todas las plataformas como Milagro Sofía con Z. Chao.